Profeta Ageo, capítulo 2. A partir del versículo 10. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: No. Y dijo Ageo: Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: Inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, y había 10, venían al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: Yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y los jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Como os podéis dar cuenta en la lectura que hemos hecho de este pasaje, son dos mensajes, y podéis ver que fueron dados o traídos el mismo día. Así que, igual que decíamos la semana pasada cuando veíamos este primer mensaje del día 24, trabajando en el muro, que vino Ageo y les trajo este mensaje para que se exhortaran, para que pudieran ver cuál era su estado, sus razones o la forma en la que estaban levantando la casa de Dios, que habría que mirar más profundamente a sus corazones, porque lo santo no purifica, las cosas santas no purifican lo que está dañado. En todo caso, lo que ya está dañado con el pecado y la inmundicia sí daña todo lo que está alrededor, y eso podía afectar a la casa de Dios. Pero bueno, yo quiero imaginar que en aquel momento se estaba dando los mensajes en el día de reposo, y que igual que nosotros tenían dos cultos. Así que en el primer culto de la mañana se trajo este mensaje que hemos visto a partir del versículo 10, pero Ageo vuelve otra vez a recibir palabra de Dios y le dice: vuelve otra vez a traer palabra a ellos. Así que en la misma ocasión, en el mismo día, pues trae un mensaje diferente. Podremos ver, este mensaje es muy cortito, es de los muy cortos que se hacen en las Escrituras, y que quizá podríamos estar tentados a pasar de largo de él, que pudiéramos extraer poco en nuestros conceptos o en nuestra situación actual después de tantos miles de años que han pasado. ¿Qué tiene que ver este Zorobabel? ¿Por qué este mensaje? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros? Pero os podréis dar cuenta de que algunas de las cosas que aquí se están diciendo acerca de lo que habría de venir también se dijeron anteriormente y se dicen en muchas partes de las Escrituras. Por tanto, lo que se está diciendo en este segundo mensaje de aquel día sigue siendo tremendamente importante para que lo podamos tener en nuestras mentes. Para
Para poder introducirnos, yo quisiera hacer un par de ilustraciones. Suponer que aquellos que os gusta el campo habéis comprado una huerta grande, un campo, unas fanegas, como se dice, para trabajar, y que lo queréis llenar de vuestro cultivo favorito. Quizá queréis plantar tomates o calabazas o, no sé, o geranios, para luego venderlas en la tienda de flores. Y sería muy torpe por vosotros que pusierais toda vuestra atención en una o dos matas del campo. Es decir, que viendo todo este campo que vais a sembrar o que habéis sembrado, solamente os preocupéis por esas dos matas que están más cerca. Lógicamente, lo que estáis viendo es todo el campo en su conjunto de una manera global y que no estáis pensando lo que está ocurriendo. Vuestra preocupación no está en el día, en el instante en que estáis mirando vuestras 2 o 3 matas de tomate, sino que estáis mirando hacia el futuro, cuando empiecen a germinar, cuando lo tengáis todo y cuando recojáis el fruto de ello. Es muy importante que no únicamente nos limitemos a un contexto momentáneo, sino que podamos verlo todo para poder saber qué es lo que va a ocurrir más adelante y con toda la obra. Bueno, como a algunos no os gusta el campo o ya estáis hartos de trabajar en el campo, os pondré otro ejemplo. Resulta que habéis ido a una de estas tiendas donde venden muebles de hágalo usted mismo y queréis tener un armario en vuestro dormitorio inmenso, extraordinario, en la foto parece muy bonito, y compráis toda una caja enorme con todas las maderas, los tornillos, los enganches, etcétera, etcétera. Y lo ponéis en el suelo de vuestra habitación. Sería de risa que solamente os centrarais en 1 o 2 tablones de vuestro mueble o que simplemente mirarais uno de los cajones que van a ir allí encajados. No, la preocupación no está únicamente en un objeto o una parte del conjunto, sino queréis ya dibujar en vuestra mente todo el mueble. Y que la preocupación no es ese instante, sino cómo quedará cuando lo terminéis. Algunos sois muy hábiles y podéis leer en el chino que vienen algunos de estos muebles, o quizás sois muy torpes como yo y al final nunca encajan todos los muebles, todos los tornillos y siempre os falta alguna cosa. Bueno, esto es lo que estaba pasando de una manera más espiritual, por supuesto, y mucho más seria, en el mensaje que Ageo está trayendo. Ya les ha exhortado de muchas formas y les ha dicho principalmente cuál es la base de su corazón, de su estado a la hora de levantar el edificio que están levantando. ¿Qué actitud tienen en su corazón, en su vida? ¿Cómo es su estado espiritual? Ni están ganando por hacer aquello y en todo caso, si hay una mala actitud, están afectando toda aquella obra. Pero hay algo más, hay algo que es mucho más importante. Primer principio y primer asunto que nosotros tenemos que mirar en esta mañana. No trabajamos como ellos no trabajan para el presente. La obra no es de ese día y en esa hora. Fijaros bien, no era lo importante y lo crucial en una visión absoluta, ni el edificio que estaban levantando, ni siquiera ellos mismos. Podemos tener la tendencia y el peligro de pensar que lo que estamos haciendo en ese momento es lo más importante que pueda ocurrir en nuestras vidas. Que quizá llegaremos al clímax de la felicidad cuando ya todo esté hecho, que será levantar un muro o levantar el edificio completo de piedra. Pero si vosotros miráis a la luz de toda la Escritura, lo importante no es una parte, sino que era el todo, el conjunto. Algo que era mucho más grande que todo aquello. Y que incluso va más allá del propio entendimiento de cada uno de nosotros. No tendrían que limitarse y decir,
el fin de nuestra existencia como pueblo nuestro es levantar este edificio, o el fin de nuestra existencia es que nosotros seamos felices levantando este edificio. Si esta era la manera de pensar del pueblo de Israel en aquel momento, se estaban equivocando porque estaban perdiendo de vista un horizonte mucho más extraordinario que estaba aún muy lejos por llegar. De la misma manera que nosotros tenemos que estar pensando y tenemos que estar buscando no tanto algo pequeño, limitado en nuestras circunstancias o en nuestro tiempo, en nuestro lugar, sino cosas mucho más extraordinarias que habrían de venir. Mirad, por ejemplo, a lo largo de toda la Escritura en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Adán y Eva, que están allí y piensan que de pronto todo su universo, toda su existencia, toda su razón de ser es estar en el Edén. Y que de pronto todo se frustra porque una serpiente astuta, que resulta ser Satanás, les hace pecar y romper su comunión con Dios. Y de pronto dicen, todo ha terminado. Tiene que venir el Señor y hablarles y tratar con ellos de manera directa y darles una promesa. Es lo que llamamos el inicio del Evangelio, el protoevangelio. De tu simiente, mujer, nacerá aquel que pisará la cabeza de la serpiente, aun cuando será herida ella también. Y hemos entendido siempre que esto se está refiriendo a algo que tendrían que transcurrir miles de años para que aconteciera. Así que la vida de Adán y de Eva no era únicamente poder recuperar su estabilidad matrimonial, no era únicamente poder comprender lo que significaba aquel paraíso que habían perdido y que deberían de ganar, no era su esfuerzo poder entrar en aquel paraíso en la tierra, sino la promesa, algo que tendría que venir mucho más allá en el tiempo. O recordar a Abraham. Abraham en un tiempo estaba viviendo entre paganos y de pronto recibe un llamamiento, una invitación que le está diciendo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y ve a algo que tengo preparado para ti. Porque no solamente será de tu descendencia directa, y recordar los conflictos que hay familiares hasta que nace Isaac, sino que dice: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que Abraham no tiene únicamente la obsesión, no es su preocupación fundamental si va a tener hijos o no va a tener hijos, sino que ese hijo es el paso de algo mucho más glorioso y más extraordinario que habría de acontecer y que ahora está aconteciendo, que es la simiente que ha venido de Abraham, que es nuestro Señor Jesucristo, y que ahora todas las naciones están conociendo el Evangelio. O pensar una vez más en Moisés y en las promesas que a Moisés se le dan de aquellas cosas que habrían de venir. Su fin no era únicamente aguantar en el desierto o entrar en una tierra prometida, sino todo lo que aquello significaba de cosas mucho más grandes que habían de venir. Él no simplemente estaba escribiendo un libro de 10 mandamientos y todo el código que habría alrededor, por unas cuantas personas que se iban a reunir en un tabernáculo en medio del desierto o en el futuro en la tierra prometida. Moisés estaba anunciando cosas mucho más extraordinarias que habrían de llegar más adelante. Cuando David, el rey, está escribiendo los salmos, no está pensando yo lo que quiero y el fin mío de mi existencia en este lugar es que yo sea feliz o que mi familia tenga todas las comodidades posibles, sino que hay algo que habría de venir de él mismo. Por eso llama a su Señor, Señor, nos dice en algún lugar, de cosas más extraordinarias en el futuro. En ningún momento nos dice el Antiguo Testamento y nos dice la Escritura que el fin es el presente para ellos y que toda su existencia se encierra en algo que ellos deben de mantener, cuidar o hacer para sí mismos. Por tanto, nosotros tenemos que pensar que nuestra existencia, la tuya, en esta mañana y a lo largo de toda tu vida, nuestro fin principal no somos tú y yo. No es que nosotros seamos felices y no tengamos problemas, o que no creemos problemas a nuestro alrededor. El fin último de nuestra existencia, de nuestra razón de ser aquí y ahora, no es un
bienestar general que tú y yo podamos alcanzar. Porque si tú estás mirando tu existencia como algo que es presente, ten por seguro que vas a ir a tu casa sintiéndote un fracasado. Si lo que estás diciendo o lo que estás buscando es todo esto es para que yo sea feliz y para que mis hijos tengan todo lo que sea necesario, te darás cuenta de que no eres feliz y que tus hijos un día te pueden dar la espalda y todo puede colapsar por completo. No estás aquí únicamente porque tu existencia, tu felicidad, tu razón de ser es levantar un castillo de arena que al final otra vez el agua o el viento volverá a destruir. Tiene que haber algo más. Tiene que haber unas razones y unos propósitos mucho más extraordinarios. Ni siquiera, fijaros bien, nuestra razón de ser como iglesia, como pueblo, como creyentes, es que otros se conviertan. Porque si estamos trabajando como el fin final, como la conclusión de nuestra razón de ser, que otras personas se conviertan, tenemos más fracasos que victorias. Si lo que queremos es que la gente únicamente crea y sea salva, ¿cuántos tratados, cuántas conversaciones, cuánta gente hemos invitado para que conozcan a Cristo como Salvador y cuántos de ellos lo han rechazado? Así que al final llegamos a nuestras casas después de un día, después de una semana, después de un año totalmente agotados porque nuestro trabajo fracasa. Si nosotros estamos viendo el edificio que levantamos y lo único que descubrimos es la dificultad para encontrar materiales o la oposición de los enemigos que nos frenan, durante 15 o 18 años estuvo el edificio parado por causa de los enemigos, tendremos que decir, hemos nacido, hemos crecido y hemos muerto de un fracaso completo y total porque no hemos alcanzado los objetivos que tú o yo nos habíamos marcado. No, mirad. Lo que nos está diciendo las Escrituras es que nuestro proyecto y nuestra razón de ser como creyentes, para lo cual hemos sido redimidos y ahora estamos convertidos, no es para cosas aquí, para cosas de ahora, sino de un plan que el Señor tiene mucho más extraordinario y más glorioso. Su reino, o su gloria, su plan eterno. No estamos buscando únicamente el ser fieles aquí y ahora con nuestras pocas fuerzas, sino que el Señor tiene algo preparado contigo. Tú eres instrumento de cosas más extraordinarias. Pieza de algo que es mucho más grande. Seguramente todos nosotros moriremos sin ver con nuestros ojos físicos el plan que Dios ha establecido que quiere hacer. Si miráis conmigo, por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo 11, ese pasaje que es tan hermoso, que nos habla de los hombres de fe, hombres y mujeres de fe del pasado, fijaros lo que nos dice en el versículo 24, 25, 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía, ¿qué?, puesta la mirada en el galardón. Moisés, nos dice la Escritura, murió en el desierto mirando las promesas de Dios en la lejanía. Pero nos dice, o lo interpreta el autor de Hebreos, que su mirada estaba puesta en el galardón, algo más lejano y mucho más glorioso. Leer en el versículo 39 también de este mismo capítulo. Y todos estos, es decir, todos aquellos de lo que está hablando el libro de Hebreos, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, gloria sea al Señor, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hombres y mujeres grandes de la fe, fieles en el servicio al Señor, donde se le hicieron grandes promesas y todos ellos, dice, todos ellos murieron sin ver lo prometido.
es instrumento de algo que es glorioso y extraordinario que está por venir. Y quizá tú no lo puedas ver con tus ojos. Seguramente todos nosotros moriremos antes de alcanzar el objetivo que tenemos clavado o puesto en el horizonte. Debemos de tener una visión global, mucho más grande, al menos tan global y tan grande como el Señor nos lo pueda permitir. No estamos trabajando, no nos estamos esforzando, no debemos de esforzarnos para mantener este edificio en primer lugar, porque este edificio puede desaparecer. No es nuestro objetivo que tengamos, o principal objetivo, que tengamos un testimonio permanente en esta ciudad. No. Lo que nos está diciendo las Escrituras es que nosotros somos parte de un plan más extraordinario. La extensión del Evangelio en todo el mundo hasta que el Señor venga en poder y en gloria. Quizá no lo vamos a ver con nuestros propios ojos ahora, pero nuestro deseo no es únicamente que alguien más crea. Buscamos algo más extraordinario que esto. Nuestro objetivo no es que tengamos más espacio de reunión. Nuestro objetivo es mucho más grande y más extraordinario. Y es el día en que el Señor manifiesta su poder y en gloria, cuando los cielos se abran y Él venga, ya no como Cordero, sino como victorioso sentado en su trono, para recibir todo lo que Él ha ganado. Esto es lo que Ageo estaba diciendo al pueblo de Israel. La idea es esta. Ellos están trabajando, de pronto han recibido esta exhortación que hemos leído en el versículo 10 en adelante, pero una vez más se levanta Ageo y le está diciendo: pueblo de Israel, hay algo más que tenéis que saber. Habla directamente a Zorobabel, que es el gobernante, el gobernador de la tierra, y le está diciendo: mira hacia adelante. Mira cosas que han de venir después. Yo haré temblar los cielos y la tierra. Dice, y trastornaré, versículo 21-22, el trono de los reinos y destruiré las fuerzas de los reinos de las naciones. El Señor, como dueño absoluto y soberano sobre todas las cosas. De la creación, nos dice por una parte, y la naturaleza, y de los reinos y ejércitos. Bueno, vamos a colocarnos en la situación. El pueblo de Israel es un grupo de hombres y mujeres que han venido del exilio, que han venido con lo opuesto y que se les ha ordenado en un lugar de destrucción que era Jerusalén, volver a levantar un templo de piedra en el cual se han encontrado con un montón de obstáculos y que cualquier caprichoso enemigo manda cartas en contra y que la obra constantemente puede ser detenida y que están dependiendo de los gobiernos y decisiones de un dictador como Darío, que puede cambiar todas las cosas en un instante. Así que podrán llegar y decir: dependemos completamente de la voluntad de los hombres, dependemos de nuestras fuerzas flacas y quizá la mayoría de nosotros podamos morir sin ver el plan de Dios. La Escritura nos ha dicho que levantaríamos un templo y que habría una descendencia que duraría por toda la eternidad, y nosotros hemos estado 70 años en el exilio y ahora hemos venido con nada en nuestras manos para poder quizá en cualquier momento que todo desaparezca. Lo que está diciendo Ageo es no. Vuestro objetivo y vuestro trabajo no es esto únicamente, sino que vosotros, pueblo de Israel, levantando el templo en este momento, sois planes de algo mucho más extraordinario. Un día, les dice a ellos, un día se podrá ver la grandeza de Dios como el Creador y el que sostiene a todas las naciones, obrando en medio de todo el universo. Ellos no estaban en las manos de Darío. Ellos estaban en las manos de un Dios mucho más grande y más extraordinario. Los persas no son los que dominan la situación. Como nosotros no estamos bajo el dominio de caprichos y gobiernos a nuestro alrededor. Nosotros no somos siervos de poderes económicos o de modas filosóficas que puedan ocurrir alrededor nuestro. Si nos quedamos con esto, si simplemente estamos pensando a ver si el mundo nos permite subsistir o a ver si podemos hacer algo en medio de nuestro contexto y circunstancias,
Nuestra existencia es mínima y pobre. Se lleva intentando cambiar esta nación desde allá en 1500 y pocos. Y cuando parecía que surgían unas iglesias, vinieron y la aniquilaron bajo el fuego de hogueras. Y nos hemos esforzado en ir por los caminos y por las montañas, las aldeas de todos los lugares, predicando el Evangelio. Y para unos cuantos que se convertían, la mitad de ellos desaparecían después porque no eran verdaderos creyentes. ¿Y cómo no nos vamos a sentir desanimados si hemos trabajado mucho, podemos pensar, si hemos hecho un gran trabajo en medio de nuestra sociedad y el fruto es mínimo y los resultados son escasos? Y ahora resulta que nos pueden levantar leyes que nos impidan predicar en la calle. O que puedan decir que es un pecado, que es una ofensa para el Estado, hablar del pecado de la homosexualidad, de cualquier otro tema. Estamos perdidos. Fijaros bien, más que pensar que hay más gente que se está convirtiendo, hay más gente que se está haciendo atea o que está despreciando a Dios. Podemos pensar que para dos que se hacen cristianos evangélicos, hay el doble de ellos que se hacen agnósticos o indiferentes. Y cuando podemos ver que algunos de esos evangélicos parece que son verdaderos evangélicos, los vemos en los más horribles de los pecados y alejándose de Dios de manera completa. Y pensamos, esto va a ser un fracaso. No vamos a poder seguir adelante. Qué costoso es poner piedra sobre piedra en un edificio como este para que después venga alguien otra vez y lo destruya y tengamos que comenzar de nuevo. Pero lo que nos está diciendo Ageo y lo que nos está diciendo la palabra de Dios es: tú no estás trabajando para esto. Tu fin no es esto. Hay cosas mucho más gloriosas. Tenemos que ver todo el conjunto. Y veremos cómo Dios obra de manera extraordinaria a su tiempo, a su manera. Fijaros si no en el ejemplo de Noé. Aquel pobre hombre, muy diferente en su actitud, incluso algunos dirían fanático, religioso, etcétera, y que se empieza a construir en medio de la nada un arca. Y está anunciando de manera extraña que va a caer agua del cielo. Y durante 100 años está diciendo va a caer agua del cielo, va a llover, y la gente dice profeta falso y vano, absurdo. A lo mejor algunos estaban dudando en el primer día, o el primer año, o los primeros 10 años. Pero es que este pobre hombre lleva 100 años. No importa, porque al final llovió. Nos dice la Escritura que los temerosos de Dios sufrirán a lo largo de su vida. Y la gente nos mirará y dirá, pero si no tienen nada más que penas y desgracias. Esto es lo que nos está diciendo el salmista en el Salmo 73. Pero Señor, si yo miro alrededor y veo que los malvados progresan, y en cambio los tuyos, el pueblo de Dios, está allí frágil, y podemos ver el sufrimiento y las pérdidas. Mira, ellos se hacen ricos, y podemos ver los astutos malvados que se enriquecen en este mundo y abusan de otros. Estamos hablando acerca del abuso de los niños y de las mujeres, la prostitución, la persecución. Pero si esto es un desastre a nuestro alrededor. Hasta que vi el fin de ellos. Mirar, no nos podemos quedar, no te debes de quedar. No te quedes de verdad viendo las cosas simplemente que están a tu alrededor, porque entonces pensarás que no hay salida y que no hay esperanza. Porque el Señor, en su gran plan universal, no está trabajando para un momento concreto de tu vida o de nuestra historia, sino que Él ve las cosas y hace las cosas para cosas mucho más extraordinarias. Ay, Pedro dice en su segunda carta, algunos ya nos desprecian y se burlan de nosotros porque estamos diciendo que el Señor viene, que el Señor viene, que el Señor viene y el Señor no viene. Pero si llevamos 2000 años diciendo que el Señor va a venir y el Señor no viene, ¿y cuántos de nosotros pasaremos, si no todos y otras generaciones, anunciando que el Señor viene y el Señor no viene? Esto es un fracaso, es una pérdida de tiempo, es un desgaste emocional inmenso si no vemos
las razones por las cuales el Señor no viene, porque tiene misericordia, paciencia para aquellos que aún han de creer. Retrasa su venida por amor, porque hay un plan que va más allá de nuestra visión limitada y torpe. Así que si tú vas pensando y diciendo, el Señor, desde que yo convertí hace 20 años o hace 5 años, me están diciendo que el Señor va a venir en poder y en gloria y pasan las cosas y el Señor no viene y la situación es lastimosa en la moral y la gente no se convierte, sino que vemos a otros fracasados dentro de la misma fe evangélica, ¿qué va a pasar con nosotros? No te quedes en esto, no te quedes en el muro. Desgraciados eran aquellos en el tiempo de Ageo que estaban intentando levantar un muro y lo único que decían es, ¿para qué vamos a levantar un muro? ¿Para qué es esta casa? ¿Qué es lo que va a haber después? Ahora, si ves que aquella casa es el símbolo de la grandeza y de la gloria de Dios que se habría de manifestar, entonces nuestro trabajo no es en vano. Si nosotros estamos viendo que lo que estamos construyendo ahora no es el fin y la razón de las cosas, sino que estamos construyendo algo que es una pieza fundamental de cosas más grandes que habrían de venir. No trabajéis para aquí, sino trabajar para aquello que ha de venir y que es cierto y seguro que ocurrirá. Nos dice en el versículo 23 acerca de Zorobabel. Es sorprendente estas palabras. Dice, en aquel día, le dice al gobernador, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Yahvé, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Yahvé de los ejércitos. Esta es una profecía que se le estaba dando a Zorobabel, que en realidad no vemos cumplida en él directamente, aun cuando quizá hay detalles que la Escritura no cubre. Zorobabel era el gobernante judío que vino de parte de Ciro para poder poner las cosas en orden en la tierra de Israel mientras estaba levantando la casa de Dios. Pero si os dais cuenta, quizá en Zacarías se nos vuelve a nombrar un poco más, pero si leéis en el profeta Ageo aquí, que estamos terminando, o leéis en Zacarías, o veis en Esdras y Nehemías, Zorobabel desaparece, ya no es parte de la historia. Él pasará pronto. La última cita acerca de él será de unos meses más tarde en Zacarías capítulo 4. Pero fijaros lo que nos está diciendo aquí. Zacarías, tú serás mi siervo y escogido y serás anillo de sellar. En aquel día. ¿Qué día? ¿A qué día se refiere? En el día extraordinario cuando el Señor manifieste su poder y gloria en la creación y en las naciones. Por tanto, lo que nos está diciendo no es únicamente de una figura física de aquel momento, sino algo más extraordinario que tiene que ocurrir más adelante. Unos años después será establecido el templo, se va a levantar. En Esdras nos puede descubrir el capítulo 6 como por fin pueden ver la casa de Dios levantada. Pero este no es el mensaje de ver la casa levantada. Después vendrían muchos acontecimientos históricos, conflictos, guerras, y volvería otra vez a destruirse el templo de Dios en aquel lugar. Pero sí le está diciendo, pueblo de Israel, mirar y trabajar por estas cosas, sean positivas o negativas, y podáis ver cosas levantadas o no, por un plan que es mucho más extraordinario, donde podréis ver la gloria de Dios manifestándose y un hombre como este, Zorobabel, que tendrá el sello de sellar porque será el escogido de Dios. Los nombres que está hablando aquí acerca de Zorobabel se cumplen en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, el siervo que vino a hacer la voluntad de Dios. Si esto no es para este presente, si esto no es por causa de Zorobabel, si no son por las órdenes directas que recibimos de la gente que nos rodea, sino que nosotros estamos allanando el terreno de cosas más grandes que habrían de venir después. El escogido nos dice, o el anillo de sellar. Escogido es el Mesías, es el ungido.
Y podéis leer en Isaías capítulo 42, como lo señala también el Evangelio de Mateo, que esto trata acerca del Señor Jesucristo. Ya sabéis lo que es este sello de sellar. En el caso de José se nos dice que cuando se le levantó en todo el reino de Egipto, se le dio el sello del faraón, porque cualquier mandato, cualquier orden que llevara el sello real era como si el faraón, el rey, lo hubiera dicho. Así que se levantará alguien, Zorobabel, se levantará alguien que tendrá el sello de sellar con la autoridad. Que entonces Darío me va a dar a mí autoridad para que yo gobierne esta insignificancia de nación en Jerusalén. ¡No! Es que yo voy a tener la autoridad o el permiso de este imperio inmenso que es los persas para que nosotros podamos subsistir. No, si no está hablando de cosas terrenales, no está hablando de cosas presentes, sino de cosas más extraordinarias. Que nosotros hemos sido levantados como iglesia evangélica, que somos creyentes, para que podamos tener un número grande de gente en la nación de España, no. Que lo que se nos está diciendo es si podemos levantar edificios o capillas en los diferentes pueblos, no. Esto es simplemente un medio, esto es una razón, hay cosas más extraordinarias. Lo que estamos buscando es un nombre más glorioso, es una obra más extraordinaria de Dios. En el día en que Él haga temblar el universo, desde los cimientos, eso es lo que estamos buscando. Que podamos ver cómo el Señor obra a través del Señor Jesucristo. El fin de la historia no está en el día en que el Señor Jesucristo vino a morir en una cruz por pecadores. Ese es el comienzo de la historia. No estamos diciendo por fin ya está todo hecho, ya está todo cerrado porque Cristo Jesús vino y murió en una cruz para que su pueblo fuera redimido. No, es el comienzo de algo mucho más extraordinario. Porque a lo largo de estos años estamos predicando el Evangelio no para levantar una iglesia evangélica que sea mayor que otras religiones. No es para que tengamos mayor influencia en el Estado o en los gobiernos que nos rodean. No, nosotros estamos trabajando, somos parte de un conjunto mucho más extraordinario. El día en que nuestro Señor Jesucristo venga con toda la autoridad en sus manos o para su presencia. Zorobabel conocía las profecías de Daniel. Cuando leáis esta profecía cortita, recordad lo que se nos dice, por ejemplo, en Daniel. Es una visión extraordinaria donde nos dice que se van levantando imperios. Así que aparece una cabeza de oro, bronce, luego mezcla de barro, pero es una figura extraordinaria. Y de pronto una piedra pequeña viene rodando y destruye. Y esa piedra, dice Daniel, se convierte en algo que llena el mundo. Eso es lo que nosotros estamos buscando. No nos limitamos a ver la cabeza o el cuerpo, los brazos o las piernas, si son de oro o de barro, sino el día extraordinario en que esa pequeña piedra rodando tire la figura, las naciones y se convierta en la piedra que llena todo el mundo, nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos mirar a lo largo de toda la Escritura. Ezequiel también nos habla parecido con sus imágenes y sus ilustraciones. Nos dice el libro de Hebreos que todavía estamos esperando un reino más extraordinario, que será inconmovible. O cuando nos dice Pablo en 1 Corintios 15 que nuestro Señor Jesucristo recibirá todas las naciones y las pondrá debajo de sus pies. De tal manera, fijaros bien lo que nos dice la Escritura, que os guste o no os guste, todos los hombres, todas las mujeres de todas las épocas tendrán que doblar sus rodillas y reconocer que aquel hombre que vino para morir en una cruz humillado se levantará como el Señor de todas las cosas. Nosotros estamos trabajando para ese fin. Esa es nuestra meta. Nuestra meta no es un edificio, no es un templo, no son nuestras vidas, no es nuestra estabilidad, no es que seamos felices, no es alcanzar objetivos físicos o materiales en nuestro momento o en nuestro tiempo. La meta para los que estaban trabajando en el tiempo de Ageo, la meta para la que ha trabajado toda la historia de la Iglesia, la meta por la cual nosotros tenemos que trabajar cada día es poder ver un día
que hemos sido piezas en la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él tome dominio de todas las cosas. Si estamos pensando y estamos trabajando por una mata, por una pequeña planta, por una parte del conjunto, para nosotros, nos podremos ver fracasados, seguramente. Pero si tenéis la capacidad de tener una visión global, de mirar más allá en el horizonte, en las promesas que se van a cumplir porque es palabra de Dios, aun cuando pasen 100 años sin llover, un día lloverá. Un día podremos escuchar las trompetas. Un día nuestro Señor vendrá y recogerá todo el fruto. ¿Qué importa el hoy? ¿Qué importa el mañana? ¿Qué importa si mueres sin ver los objetivos? Lo importante es que mueras buscando el objetivo principal, que es la grandeza de Dios y todos los reinos y poderes en sus manos. Si nosotros lo único que podemos llegar y decir hoy, mañana y el día que resucitemos de entre los muertos delante del Señor, podamos decir, hemos hecho lo que nos has mandado. Para ti solo sea toda la gloria. Si tenemos esa visión, tú y yo ahora somos victoriosos. Amén.